Cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como obsequio en su cumpleaños 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, había aprendido a volar y a cazar, pero no sabía qué le sucedía al otro halcón. No se había movido de una rama desde el día de su llegada al palacio, e incluso había que llevarle el alimento hasta ahí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos nada cambió. Por la ventana de sus habitaciones el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un llamamiento entre sus súbditos solicitando ayuda, y entonces a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines. Traed al autor de este milagro, dijo a su séquito. Al poco rato le presentaron a un campesino. Le preguntó: ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó: No fue difícil, Su Alteza. Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. Sabe que en muchas ocasiones nosotros estamos en la zona de confort, estamos nosotros adaptándonos a esa forma de vida que llevamos. Sin embargo, hay algo más allá. Cuando salimos desde esa zona de confort, como esta ave que le cortaron la rama en la cual estaba parada, tuvo que, tuvo que abrir sus alas y volar. Pero si no hubiesen cortado esa rama, hubiera permanecido en ese lugar. Por eso hoy quiero compartir contigo este tema que denomino más allá de las fronteras, trascendiendo los límites de la mente. Y vamos a iniciar viendo lo que ocurrió con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y es interesante también entender que Egipto, Misraim en hebreo, quiere decir límites. Es decir, que cuando el pueblo de Israel estuvo en esa cautividad en Egipto, le pusieron diferentes límites, en las cuales obviamente nosotros conocemos como una esclavitud en la cual se encontraban. Éxodo capítulo 1 versículo 11 dice: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, y fíjense todas estas características que también las podemos aplicar a nuestra vida diaria. Es decir, que nosotros vivimos estas situaciones. Dice que cuando pusieron sobre ellos los comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahora, a ellos los molestaban con cargas. ¿No les suena esto algo relacionado con lo que vive? Es decir, que en ocasiones hay situaciones que le molestan, incluso puede haber personas o acontecimientos que lo molestan porque son cosas que vemos como cargas, cargas en la mente, cargas emocionales, cargas incluso físicas que tenemos que llevar. Y sigue diciendo el versículo 12: pero cuanto más los oprimían, es decir, no solamente los molestaban, no solamente ponían cargas, sino además de esto los oprimían. ¿Pero qué ocurría? Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Quiere decir que estas cosas que experimentaba el pueblo de Israel en Egipto servía para que ellos maduraran, para que crecieran, para que se desarrollaran, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oiga, qué tremendo, que esto incluso causaba que los egipcios
tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque veían el potencial que ellos tenían, que a pesar de las cargas, que a pesar de las molestias, que a pesar de la opresión, que a pesar de otras cosas que vamos a leer ahora, ellos crecían, ellos maduraban, ellos se multiplicaban. Yo te quiero decir, mi hermano amado, que a pesar de lo que estés viviendo, Dios te ha dado un potencial tremendo. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarte, para que no importa, así como a José lo metieron a la cárcel y muchos otros que leemos en la Biblia pasaban situaciones difíciles, incluso ahí Dios los prosperaba porque estaba con ellos. Es decir, que las cargas, que las aflicciones, que todas estas cosas no deben detenerte porque Dios está contigo. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Es decir, cada vez que vamos avanzando en esta lectura vemos tantas cosas que estaban siendo puestas sobre el pueblo de Israel, pero lo más tremendo de esto es que a pesar de aquello, ellos seguían sobresaliendo, es decir, sobrellevando, venciendo, porque le vuelvo a repetir, la palabra Mizraim, Egipto en hebreo quiere decir límites, es decir, que ellos querían limitar al pueblo de Israel por la opresión, por la dureza, por la molestia, por las cargas. Sin embargo, ellos se multiplicaban y crecían, pero no era todo eso. Fíjese Éxodo capítulo 1, versículo 14. ¿Qué más hicieron? Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y vemos cada vez más, hermano amado, las molestias, las cargas, la opresión, la servidumbre, la dura servidumbre, y amargaron su vida, los oprimían, los obligaban con rigor. Pero le vuelvo a decir, a pesar de todo aquello, Dios los estaba bendiciendo, Dios les estaba dando una victoria, porque ellos, a pesar de lo que estaban viviendo, Egipto quería poner límites, pero Dios rompía esas barreras. Por eso así se llama el tema, más allá de las fronteras, de los límites que este mundo te quiere poner, que las cosas de esta vida te quieren poner, pero tú que eres alguien que trasciende los límites de la mente. Por eso dice así el subtema, trascendiendo los límites de la mente. Porque a pesar de que haya personas que te molesten, que te pongan cargas, que te opriman, que te hagan servir con dureza, que te quieran amargar la vida, que te obliguen con rigor, Dios está contigo. Y te quiero decir algo. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, porque ¿cómo es que yo voy a romper esos límites? ¿Cómo es que yo voy a trascender más allá de esa mentalidad de esclavitud? Porque también yo tengo que hacer algo para poder ir más allá de esos límites. Eso, hermano, no solamente lo podemos ver como algo que le ocurrió al pueblo de Dios en Egipto, sino le vuelvo a repetir que es algo que podemos vivir nosotros todos los días si no aprendemos a trascender más allá de nuestra mente terrenal. Es decir, tomando los pensamientos de Dios, tomando el consejo y la sabiduría del Espíritu Santo para poder salir más allá, para poder trascender en esta vida que nosotros estamos, porque si no, nos vamos a amargar. Porque si no, vamos a estar en una opresión tan terrible en la cual estamos cargados, cansados y no vemos cómo salir de aquello. Pero todos los siervos del Señor que él llamó, hubo una palabra clave que le dijeron ellos al Señor.
Es decir, que en esos límites que ellos estaban teniendo, en esas situaciones difíciles que ellos estaban viviendo, algo se produjo en su corazón que fueron capaces de decir, y aquí es donde se ve la diferencia. Es decir, tú quieres continuar en esos límites, quieres continuar con todas estas características que siguen aquellos que están en opresión, o tú quieres ser alguien que en realidad esté viviendo conforme al propósito divino de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que hay algo importante que nosotros debemos de hacer. Y vamos a continuar. Dice en Éxodo capítulo 3 versículo 4, viendo el Señor que él iba a ver, es decir, que cuando Moisés vio la zarza ardiendo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Esta es la palabra clave que nosotros tenemos que pronunciar en nuestra vida, no hacia cualquier persona, no hacia cualquier situación, sino a Dios, a nuestro Padre Celestial, y le podemos decir, heme aquí, y eso va a hacer el cambio en nuestra vida. Cuando nosotros le decimos a Dios, heme aquí, los muros se caen, los límites se caen, todo lo que el enemigo quiere poner para detener el propósito de Dios en ti, en ese momento se acabó. Porque cuando tú le dices a Dios, heme aquí, te estás haciendo un depósito preparado, dispuesto para recibir aquello que Dios quiere poner en ti. Desde ese momento que Moshe Rabenu, estuvo dispuesto a decirle a Dios, heme aquí, ahí se rompieron los límites. Era el momento preciso en el que Moisés iba a trascender en su vida, en ese mundo de Egipto que estaba teniendo esa opresión sobre su pueblo. Moisés le dijo, heme aquí, es decir, aquí estoy, Señor. Ineni en hebreo, Ineni, aquí estoy, Señor. Úsame como tú quieras. He aquí, mírame. Aquí estoy, Señor, dispuesto. Pero muchas veces, hermano, por causa de los límites que pone Egipto, no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Pero cuando nosotros estamos conscientes de aquel Dios con el que tenemos un encuentro, porque esto aconteció cuando Moisés vio aquella zarza que no se consumía y dijo, voy a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Y cuando se acerca, Dios le llama, Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés, es decir, Dios sabe quién tú eres, Dios te conoce, Dios cuando te llama es porque Él ya tenía trazado un escogimiento, un plan, un propósito para tu vida, para que tú logres esa meta en esta vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Decirle, heme aquí. No tengas miedo, no tengas temor. Muchos en la escritura, muchos siervos de Dios, nosotros leemos que dijeron, heme aquí. Es decir, eso fue lo que hizo la diferencia en su vida. Porque si nosotros no decimos a Dios, heme aquí, seguiremos bajo esas paredes, seguiremos bajo esas opresiones, seguiremos bajo aquella condición terrible de amargura y de servidumbre. Y muchas veces la gente ya se ha adaptado a ello y dicen, pues es que no queda de otra, es que tengo que trabajar duro, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro para salir adelante. Pero cuando tú reconoces que Dios está contigo, no te quiero decir que no va a ser duro, que no va a ser fuerte, pero te quiero decir que vas a trascender en tu vida, en tu entorno,
vas a trascender porque Dios está contigo. Y eso lo vemos, hermano, en la escritura una y otra vez, con los siervos de Dios que los oprimían, que los llevaban en cautiverio. ¿Cuántas veces no fue llevado cautivo el pueblo de Dios a Babilonia, a Siria, a Egipto, a diferentes partes? Pero siempre nos narra la escritura que aquellos que eran el pueblo del Señor, hermano amado, siempre trascendieron. Daniel, él estaba en aquel lugar, sin embargo, tuvo más sabiduría que los más sabios de ese reino. Todos los que nos narra la escritura, siervos del Señor, en el momento que ellos dijeron, heme aquí, Dios los usó poderosamente. El mundo, la mentalidad de la tierra de Egipto, de Asiria, de Babilonia, no pudo detener lo que Dios había puesto en ellos. Nosotros vamos a ver más ejemplos de esto. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es decir, nos enseña claramente que es un tiempo de prueba, es un tiempo de decisión, es un tiempo de decir si voy a continuar con los límites o si voy a ir más allá. Cuando Dios le habla a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, otra vez, como nos enseña de Moshe Rabenu, heme aquí. Le dijo, yo aquí estoy. Y nos damos cuenta que cuando un siervo de Dios le dice a Dios, heme aquí, aquí estoy, mírame, Señor, aquí estoy, presente, ocurre algo tremendo porque Dios pide en ocasiones hacer algo donde nos saca de la tierra de confort, de esa zona de confort, de esa rama como aquel halcón que estaba ahí y no quería volar, porque cuando Dios te dice, te llama por nombre y tú le dices, heme aquí, Él te va a usar poderosamente. No está viendo tu capacidad, no está viendo tu cualidad, no está viendo tu potencial, está viendo que únicamente que tú le dices a Él, que tú le respondes a Él. Y si tú le dices, heme aquí, hermano amado, ten por seguro que Dios te va a usar. Pero ten en cuenta que va a haber una prueba, porque dice que probó Dios a Abraham. A todos los siervos que le dijeron a Dios, heme aquí, hubo un momento en el que ellos tuvieron miedo, en el que ellos decían, Señor, no sé hablar, Señor, soy pequeño, Señor, soy niño, Señor, no puedo, Señor, todos tuvieron un tiempo de dificultad, un tiempo incluso de duda, un tiempo en el que decía, no puedo, Señor. Pero solo bastó decir, heme aquí, para que Dios los usara poderosamente. Volvemos a repetir, Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Se da cuenta que cada ocasión da el nombre. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y una de las cosas tan tremendas de esto, hermano, cuando Él llama por nombre, te vuelvo a decir, porque Él te conoce. Tú podrás decir, a mí no me conoce nadie, yo no soy famoso, a nadie le interesa quién soy yo, cómo me llamo, dónde vivo, dónde nací, en qué trabajo, pero hay un Dios todopoderoso, mi hermano amado, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, el que sabe dónde naciste, cómo te llamas y qué es lo que tú haces, y cuando Él te llama y tú, hermano, eres capaz de decirle, heme aquí,
Hermano amado, Él estará contigo. No temas, no desmayes. Simplemente dile, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, aquí estoy. Mírame, estoy presente porque creo en ti, porque creo en tu palabra, porque creo en tus promesas, porque creo, Señor amado, que no es por lo que yo puedo hacer, es por lo que tú puedes hacer en mí, Señor. Porque la Escritura nos narra que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo, era Dios. Solo de Pablo era su mano, pero era Dios el que hacía milagros extraordinarios. Nos enseña otra sombra en la Escritura en Mateo capítulo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar y volvemos a ver las características, por decirlo así, negativas. Dice azotada por las olas porque el viento era contrario. Momentos donde la barca es azotada, donde tu vida tal vez es movida de un lugar a otro porque el viento era contrario, donde todas las cosas se ponen en tu contra, donde todas las cosas que tú habías planeado, que tú habías dicho, que tú habías determinado y en un momento aquello es azotado, aquello todo le lleva a la contra y tú dices, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué está pasando esto con mis hijos? ¿Por qué está aconteciendo esto? Y yo te quiero decir que eso Dios lo ha permitido porque es necesario que la gloria de Dios sea vista en tu vida, sea vista en tu familia, sea vista en tus hijos, porque si ciertamente no es azotada la barca, porque si ciertamente no le lleva el viento, no es contrario, no verás al Señor haciendo su obra. Inmediatamente después de esto, versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No había necesidad, hermano amado, que él viniera en otra barca. El viento no le podía detener. La situación que estaba aconteciendo en el mar no podía detenerlo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que calma el viento. A Él obedecen, hermano, las olas. A Él obedece el viento. A Él obedece toda la creación. Verso 26. Los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Vuelve, hermano, la misma situación que estábamos comentando cuando los siervos de Dios son llamados y tienen miedo. Tienen miedo y parece que lo que está ocurriendo es algo fuera de lugar y que no entienden y dicen, ¿por qué está pasando esto? Señor, tengo miedo de lo que está aconteciendo. Pero versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, tened ánimo. Hermano, aunque el mundo te quiera poner esos límites, Misraim, Egipto te quiera poner esos límites, no tengas miedo, ten ánimo, porque el Señor, hermano, te da el poder para vencer todo obstáculo que se presente. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese qué tremendo. Él dijo, Señor, si tú eres el que me estás llamando, yo sé que también voy a poder caminar sobre lo natural. Yo sé, Señor, que voy a poder, Dios amado, hacer cosas, Señor, en ti o que tú te manifiestes en mi vida porque tú eres el que me has llamado. Verso 29 y le dijo, ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, hubo un momento en el que entendió, hermano amado, que es Jesús quien le hablaba, que es Jesús que le llama, y cuando Él nos llama, cuando Él nos dice, hermano, que hagamos, Él nos respalda. Lamentablemente el versículo 30 dice que al ver el fuerte viento, es decir, Pedro quitó su enfoque de Jesús y vio el fuerte viento. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Porque incluso cuando nosotros entendemos el llamado de parte de Dios, si nosotros quitamos el enfoque de Jesús, por eso, ¿cómo puedo yo, hermano amado, trascender esos límites que Egipto me quiere poner? Tengo que enfocarme en Jesús. No puedo yo enfocarme en el fuerte viento. No puedo yo enfocarme en el miedo que yo pueda sentir, porque si yo permito eso, me voy a empezar a hundir. Dice que él comenzando a hundirse dio voces. Vio que se estaba hundiendo en problemas familiares, en problemas matrimoniales, en problemas económicos, en problemas de relaciones. Empezó a hundirse, pero supo siempre que su Señor estaba con él y le dijo, Señor, sálvame. Es en esos momentos, mi estimado y querido hermano, cuando nosotros entendemos que el Dios que tenemos es un Dios que nos salva, es un Dios que nos restaura, es un Dios que nos ayuda y está, hermano, para todo aquel que le clama e invoca su nombre y cree con todo su corazón que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Pero nosotros tenemos también, hermano amado, que decirle, heme aquí, Señor, sálvame, te necesito. Necesito de tu guianza, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Yo no sé cómo estás viviendo ahora, hermano, qué condición o qué situación está aconteciendo a tu alrededor, pero lo que te puedo yo decir es que el pueblo, hermano de Dios, vemos vez tras vez, vivieron cosas tremendas. La escritura nos narra todo esto, pero también nosotros podemos ver un Dios poderoso, un Dios, hermano. Cuentan de un Dios, dice, que hizo maravillas, dándole poder a su pueblo. Hermano, tú eres parte de un pueblo victorioso, de un pueblo, hermano, que no importa cuanto más te estén oprimiendo, tú puedes crecer, tú puedes desarrollarte. No te estoy diciendo que la vida es fácil, porque hay situaciones muy complejas que atravesamos en nuestra vida, pero la cosa es no ver el viento, es no ver las situaciones que estamos viviendo, sino es ver al Dios que nosotros tenemos. A veces hay miedo, a veces hay temor, a veces hay, hermano amado, situaciones que nos traen el pensar que no vamos a salir. Pero cuando tú le dices a Dios, heme aquí, se rompen esos límites, se quitan esas barreras y tú puedes trascender en el nombre poderoso del Dios que tenemos. Yo te invito que tú entregues esos temores, esos miedos, que tú te acerques y le digas, Señor, heme aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Trabaja en mi vida, Señor. Sálvame de la condición en la que muchas veces nos encontramos como seres humanos, porque creo en ti y creo en tu misericordia. Espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida. Te recuerdo, no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho y dar like
que puedas compartir estos mensajes de la palabra del Señor con tus conocidos en tus redes sociales para que pueda también llegar a muchos más y traer ese mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un Evangelio de esperanza a todo aquel pecador que se arrepiente, reconoce y le dice al Señor: sálvame de la condición en la que vivo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.